Práctica de laboratorio, páginas 165 y 166 del libro de trabajo del módulo de procesamiento de información por medios digitales. La práctica tiene como título Elabora cálculos y gráficas aplicando fórmulas. Como pueden observar en la pantalla, ya la práctica tiene un avance solamente para poder explicar cómo se calcularon cada uno de los valores y cómo se aplicaron cada una de las fórmulas. En la sección de procedimiento de la página 165 les solicitan que ustedes capturen una tabla con los datos que les proporcionan, que en total serían 1, 2, 3, 4, 5 columnas. ¿Sale? Ustedes capturan esos datos y empiezan a aplicar lo que serían los pasos correspondientes al procedimiento. Los pasos que ustedes tendrán que realizar sería del paso número 1 al paso número 8. Es decir, en donde les dicen que cambien el orden de las columnas que se llaman nombre y apellido. ¿Sale? A partir de lo que sería el paso número 9 es la aplicación de lo que serían las fórmulas. Fórmulas que ya están calculadas dentro de lo que sería esta tabla en esta práctica. ¿Cuáles son esas fórmulas? En donde nos dice que tengamos que agregar una columna que se llame 10% sueldo y que calculemos precisamente el 10% a la columna sueldo que nosotros tenemos en esta sección. Luego entonces, si nosotros le damos clic aquí, podemos observar en la barra de fórmulas que ya está calculada cuál es la fórmula, en donde nos dice que nosotros busquemos lo que sería el sueldo de la primera persona, el primer nombre o del primer empleado, y que calculemos el 10% de ese sueldo. Entonces la fórmula es lo que tengo en H4, que es del primer empleado, multiplicado por el 10%, punto 10, sale que sería lo del sueldo. Y ya tienen ustedes el resultado. Ya les había explicado en la práctica anterior que para que no tengan que escribir las fórmulas en cada uno de ellos, solamente basta con colocar el ratón en la esquina inferior de la celda, presionar la tecla control y arrastrar hacia abajo para que se puedan hacer los cálculos y se actualicen en base a las celdas. Entonces ustedes pueden observar en cada una de ellas ya viene lo que sería la fórmula correspondiente a cada uno de los empleados. Una vez que ustedes calcularon lo que sería esa columna, posteriormente les piden que inserten una nueva columna y esa columna le pongan el título o el encabezado llamado nuevo sueldo y que calculen precisamente cuál sería el sueldo de ese empleado. Dentro de lo que es el paso número 10 les dice que se calcula haciendo una resta de lo que ustedes tienen en la columna sueldo menos lo que tienen en porcentaje del sueldo. Y entonces la fórmula quedaría signo de igual lo que tengo en sueldo, que está en la columna H, menos lo que es el porcentaje que calculamos, que está en la columna G. Y es una resta. Y ustedes hacen el cálculo y de igual manera, para que no estén copiando las fórmulas, se colocan en la esquina inferior de la celda, arrastran hacia abajo, sin olvidar presionar la tecla control al mismo tiempo sin soltarla, ¿sale? Y se van a hacer el cálculo de lo que serían las cantidades de la columna llamada nuevo sueldo. Posterior a ello, les dicen que ustedes inserten una columna, ¿sale? Después de lo que sería a fecha de nacimiento y que a esa columna le titulen sexo. Y ahí se tiene que escribir lo que sería masculino o femenino, dado caso del nombre de la persona. Para que podamos hacer este cálculo se insertó una columna extra donde nosotros de manera manual colocamos una F si es femenino o una M si es masculino. Y para calcular directamente en la columna sexo y poner lo que sería ese texto, se metió lo que es una función llamada si, en el cual tienen que poner lo que es la celda que se está comparando, que es en la columna D, ¿sale? Con cada una de lo que serían las filas. Empezamos con D4, que esto va a ser si es igual a F, entonces quiere decir que es femenino, y en dado caso si no es así, pues sería entonces masculino. Y esa sería la fórmula que se tiene que introducir en lo que sería cada una de las celdas. Reitero, si no quieren escribirlas de manera manual, entonces solamente basta con colocar el cursor en la esquina inferior, presionar tecla control y arrastrar hacia abajo para que se actualice lo que serían las fórmulas y les arroje los resultados por cada una de las filas de esa columna. ¿Vale? Posteriormente les dice que ustedes seleccionen las columnas de los datos de manera intercalada y que les apliquen relleno en color azul, énfasis en un porcentaje y un tipo color rojo. Ya ustedes van seleccionando las columnas, que sean sus textos, y le aplican lo que es el formato que les está pidiendo.
Ahora nos pide que empleemos funciones, que son los datos que nos están solicitando aquí dentro de lo que sería la tabla. Número de empleados que son hombres, número de empleados que son mujeres, el número de empleados que están registrados en la tabla, el número de empleados que pertenecen al departamento de ventas, el número de empleados que pertenecen al departamento marketing, el resultado de la suma de los sueldos de aquellos empleados que pertenecen al departamento de administración y lo mismo la suma de los sueldos de los empleados que pertenecen al departamento de ventas. Nos están solicitando estos datos y que apliquemos y hagamos uso de funciones. Como recordarán, las funciones ya son predeterminadas, ya son las fórmulas que vienen precisamente cargadas en lo que es la aplicación de Excel y que solamente nosotros podemos mandarlas llamar y aplicar lo que serían los datos que nos están solicitando en su sintaxis. Es decir, el primer dato que nos piden es el número de empleados que son hombres. Como podemos observar, ya está el cálculo, pero aquí en la barra de fórmulas podemos observar cuál fue la fórmula que se utilizó para que nos arrojara el resultado. La función en este caso se llama contar sí y entre paréntesis tienen que poner el rango en donde ustedes están buscando, en donde se cumple el criterio. Entonces me está diciendo aquellos que son hombres. ¿En dónde tengo esos datos? Lo tengo en lo que es la columna E y empieza en lo que sería en la fila 4 y termina en lo que sería la 3. Es por eso que este es el rango que se seleccionó, E4 y llega hasta E3. Ahí yo voy a encontrar el dato que estoy buscando. ¿Qué dato estoy buscando? Que sean hombres. ¿Cómo identifico que sean hombres? Con la palabra masculino. Entonces la fórmula queda contar, la función queda contar sí, el rango y lo que sería el criterio. Y en este caso sería masculino. Si nosotros de manera visual contamos cuántos cumplen con ese criterio, tenemos 1, 2, 3 y 4. Que es el resultado que nos arrojó la función que aplicamos. Posteriormente nos dice el número de empleados que son mujeres. ¿Sí? Tenemos aquí el resultado 6, porque si nosotros lo hacemos de manera visual en la tabla, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 que cumplen que son mujeres. Pero hay que colocar la función y la misma función sería contar sí, el rango donde voy a encontrar el criterio que estoy estableciendo, que es la columna E, ¿sí? Que empieza en E3 y termina en E13 y la condición es que ahora sea femenino. Al cerrar el paréntesis y darle un enter me arroja el resultado y vemos que sería el 6 que habíamos verificado. Posteriormente nos pide el número de empleados registrados, ¿sí? Para poder saber cuántos son el número de empleados registrados, pues basta con seleccionar cualquiera de las columnas, ¿sí? En este caso se utilizará la función contará, que es la que sirve para contar precisamente lo que sería una totalidad seleccionada de un rango. Entonces, en este caso su servidor seleccionó la columna A, que sería la de apellidos, y empecé desde lo que sería la celda A3 y terminó en la 13, para que precisamente haga el conteo y me dice que en total serían 10 empleados que están registrados. Posteriormente nos dice los empleados pertenecientes al departamento de ventas. Si nosotros buscamos en la tabla, tenemos una columna que se llama departamento, tiene como encabezado departamento. Y aquí tenemos tres tipos de departamentos, marketing, administración o ventas. Pero nos está pidiendo solamente cuántos de los empleados pertenecen a ventas. Si lo hacemos visualmente tenemos 1, 2, 3, 4 empleados deberían de pertenecer al departamento de ventas. Pero a través de la función que se utiliza el contar sí, colocamos el rango en donde vamos a buscar el dato o la condición, que es en la columna F, que empieza a partir de F4 y termina en F13, y la condición que sería ventas. Al dar un enter nos arroja el resultado del contar que habíamos hecho, que son 4 empleados del departamento de ventas. La siguiente es número de empleados que pertenecen al departamento de marketing. Utilizamos la misma fórmula, contar sí, es el mismo rango. La columna F donde tenemos departamentos sería desde F4 hasta F13, pero ahora la condición es, en vez de ventas sería marketing. De manera visual, si nosotros lo observamos, tenemos 1, 2, 3 y 4, que es el resultado que nos arrojó al aplicar la función. Posteriormente nos dice que el resultado de la suma de los sueldos de los empleados que pertenecen al departamento de administración. Aquí se cumplen lo que sea dentro de la función dos operaciones, el sumar y una condición. Y si nosotros observamos la fórmula se llama sumar sí. Esta función requiere que le especifiquen el rango en donde van a encontrar, ¿sale?, el valor
o más bien donde están buscando lo que serían los valores, que serían aquellos empleados que pertenecen al departamento de administración. Eso lo encontramos en la columna F, ¿sí? En el rango de F4 a F13. Después la condición, es decir, que pertenezcan a administración, ¿sale? Y que quieren que sumemos sus sueldos. Y los sueldos los encontramos en lo que sería la columna I, en donde están los sueldos de cada uno de los empleados, en el rango I4 hasta I13. Aplicamos la fórmula, al darle un enter nos da esta cantidad de aquellos que pertenecen a administración, que sería 1, que serían 2.880, más 4.050 nos da un total de 6.930. Y nos pide el resultado de la suma de los sueldos de los empleados que pertenecen a ventas, que es la misma fórmula que ocupamos en la anterior, solamente que en vez de colocar administración colocamos ventas. Y ese sería el resultado, y ustedes lo verifican viendo aquellos que pertenecen a ventas, sacando su sueldo, hacen la sumatoria y les tienen que arrojar esta cantidad. Ahora bien, dentro de la práctica nos piden que generemos una nueva hoja dentro del libro de trabajo y que a esta hoja le coloquemos despidos como nombre, y que en esta hoja coloquemos o hagamos una copia de 2 columnas de la tabla anterior, la de apellidos y nuevo sueldo. Y una vez que hagamos la copia de esas 2 columnas, nos piden que calculemos el mayor sueldo, el menor sueldo, el promedio, la moda y la mediana. Para calcular el mayor sueldo se utiliza la función max de máximo y solamente entre paréntesis se coloca el rango de lo que estás buscando, que en este caso serían de los sueldos. Entonces sería desde C3 hasta lo que sería C12. Al darle un enter nos manda el valor máximo de todos ellos. El menor sueldo, la función que se utiliza es el de mínimo, el de min, y entre paréntesis hay que poner el rango donde encontramos los valores buscados. En este caso sería en la columna de nuevo sueldo, de igual manera sería desde C3 a C12. Este sería de los sueldos el menor de ellos. Después calcular el promedio, ustedes saben que el promedio es la suma de un total de valores dividido entre los mismos, entre la cantidad o el número de los mismos. La función que se utiliza el signo de igual es promedio y entre paréntesis lo que sería el rango, que todo lo estamos encontrando en la columna C, en el rango C3 a C12. Y este sería promedio. La moda, que es el número que más se repite de una serie de cantidades. En este caso la función es igual a moda, entre paréntesis el rango. Repito, es la columna C, C3 hasta C12. Y por último la mediana, que es el número intermedio entre un rango de valores, que en este caso se utiliza la función llamada mediana y entre paréntesis el rango, que ya mencioné que está en la columna C y en el rango de C3 a C12. Y esto sería en cuestión de la práctica, en cuestión de lo que sería la hoja insertada llamada despidos. Ahora nos pide que generemos una hoja que le llamamos gráficos. Vamos a hacer la copia de la tabla principal, hacemos la copia tal y cual de esa tabla y nos piden que hagamos 3 gráficos. Ustedes van a seleccionar el que deseen. Para poder hacer un gráfico basta con seleccionar lo que serían los datos que quieren mostrar. Yo voy a seleccionar lo que es apellido, la columna del porcentaje del 10% y la de nuevo sueldo. Una vez que hayan seleccionado los datos, se van al menú insertar y eligen el gráfico. En este caso yo elegiré el de columnas y automáticamente se genera el gráfico. Y ya ustedes le darían básicamente la presentación como muestran los otros gráficos, en donde precisamente puede ser en diseño lo que sería formato. En diseño ustedes pueden cambiar el tipo de gráfico, ¿sí? Y pueden seleccionar el que ustedes gusten y hacer los cambios. Le pueden poner el título al gráfico, le pueden cambiar lo que serían los colores a cada una de las barras, etc. ¿Sí? Y ustedes tendrán que agregar 3 gráficos con distintos valores de acuerdo a lo que ustedes estén seleccionando de la tabla. Con esto ustedes tendrán que cumplir con la práctica sería la número 7, que es elaborar cálculos y gráficas aplicando fórmulas.